Amigos de Fuera del Aire, sean ustedes bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, de los primeros que yo conocí en el ámbito de los medios. Tenemos el día de hoy directamente desde Denver, Colorado. Aquí estamos cerquita, ¿verdad? Pero lo tenemos él trabajando para El Comercio de Colorado. Un periódico muy importante en español aquí en el estado de Colorado. Tenemos a Abel Flores, un gran amigo. Amigo, ¿cómo estás? Buenos Bueno, días. muchísimas gracias, José, por la invitación. Gran amigo, siempre cuando tenemos la oportunidad, lo disfruto mucho de compartir en el estadio de la MLS, los partidos de los Rapids, y bueno, ahí nos conocimos y de verdad que muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación, amigo, más que nada. Y pues para empezar rápido, la entrevista me gustaría que le contaras a la gente cómo fue, vaya, más allá de tu perspectiva, ¿no? Más que nada o sea, tu lado de la historia de cómo me conociste, Tommy, o sea, cómo llegaste a dar conmigo ahí en el estadio de los Rapids cubriendo los partidos, vaya, me gustaría Sí. que me contaras esa historia. Bueno, primeramente yo siempre digo que obviamente estamos en un país de lengua anglosajona, la gente habla inglés y generalmente cuando uno está como quien dice, en la sala de prensa, ¿no? De un estadio, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en el Coors Field y también en el Dick Sporting Goods Park con los Rapids, y generalmente tú estás con gente que habla inglés, entonces yo me acuerdo de una vez, bueno, cuando te vi, habla español, wow, mira, alguien habla español. Entonces siempre hay como que una alegría, por supuesto, de estar con alguien latinoamericano. Claro. Y creo que por ahí empezó todo, ¿no? Porque tenemos como una perspectiva de los deportes un poco diferente, porque estamos hablando de un tema cultural, ¿correcto? Y a mí siempre me encanta, sobre todo porque de alguna forma somos minoría. Entonces, si tienes, qué sé yo, 10 periodistas en una sala de prensa, que haya uno o dos que hablen español, para mí creo que es un lujazo. Y me acuerdo que así nos conocimos y empezamos a conversar, supe que eres de México y a mí, por supuesto, como soy un consumidor de deportes de hace muchos años atrás, el fútbol mexicano siempre está en el top de las grandes cadenas deportivas. Entonces, así que a pesar de no ser mexicano, desde bastante pequeño siempre uno ve fútbol mexicano en la selección mexicana, porque también creo que México es un país potencia desde el punto de vista de la comunicación social, sobre todo en el deporte. México nutre a Latinoamérica de información. Claro, claro, damos muchísimo de qué hablar y particularmente en esa vez, vaya, a mí sí me sorprendió, era de mis primeros trabajos, pues, que hacía yo más o menos eh, con los medios y la verdad que me caíste muy bien desde un principio. Es como tú lo dices, ¿no? Veías a veces la lista de dónde estábamos asignados en nuestro lugar y veías nada más 2 o 3 nombres, vaya, latinos más que nada, de ahí en más eran puros americanos y pues vaya, fue, de ahí para adelante ya se hizo una, vaya, pues una gran amistad más que nada, amigo. Entonces, Correcto. fue, vaya, estuvo genial, pues más que nada de que te haya conocido, amigo, más que nada. Eh, Entrando en el tema de la entrevista, amigo, eres nacido en el país de Venezuela. ¿Cómo, cómo comenzaste tu carrera como periodista allá y cómo llegaste hasta acá, hasta Estados Unidos o hasta aquí, hasta Colorado, más que nada? ¿Cómo le hiciste para eso? Sí, bueno, bastante ya he hecho, ¿no? Y como dice, hay un dicho que dice que bastante agua ha pasado por debajo del puente, ¿no? Por supuesto, han pasado muchas cosas que quisiera compartirles. Yo tuve la oportunidad de graduarme de periodista, comunicación social en la Universidad del Zulia. Yo soy del estado Zulia, un estado muy occidental en Venezuela. Eso fue el año 2006. Ese mismo año hice pasantías en un diario bastante importante, regional, llamado Diario Panorama. Y digamos que mi primer trabajo como periodista, como pasante, en ese caso fue deportes.
Yo siempre he sido un amante de los deportes. Eso creo que viene de familia. Mi papá siempre fue, en mi casa siempre, mi papá veía los deportes. Digamos que el deporte más importante para mi familia, tanto paterna como materna, es el béisbol. Venimos de un país del Caribe de béisbol. Y bueno, yo siempre me gustaban los deportes. El fútbol también tiene su historia, ahora te la contaré. Y por supuesto que en ese 2006 me graduó, empiezo a trabajar en mi primer trabajo como pasante en deportes. Recuerdo que me tocaba hacer las coberturas de la semana, más no del partido, como pasante, o sea, solamente la semana. Me tocaba hacer la previa, quiero decir, del equipo Unión Atlético Maracaibo, que en ese entonces era un equipo que jugaba Copa Libertadores. El técnico Carlos Maldonado, que era el técnico de ese entonces en un Atlético Maracaibo, y me acuerdo que lo llegué a entrevistar varias veces, y también me tocaba el basquetbol, que era el equipo de gaiteros. Eh, pero aquí va una anécdota. A mí siempre me han gustado los deportes, como le digo, es un tema familiar, pero yo en ese entonces quería desarrollarme profesionalmente en el caso de periodismo internacional. Me gustaba todo el tema internacional, análisis políticos, geopolíticos, y digamos que yo hice mi pasantía varios meses, como le decía, en el tema deportivo, pero ya luego yo me desarrollé en el ámbito del análisis internacional. Es lo que me gustaba, es una de las cosas que más me apasiona, igual que el tema de la economía. Entonces, digamos que desde 2006 hasta aproximadamente 2016, estamos hablando 10 años, 10, 11 años, yo me desarrollé en el ámbito de internacionalista, periodistas internacionales, como editor en algunos periódicos. Tuve esa oportunidad, esa suerte, trabajaba conjunto a ciertas embajadas, y nunca dejaba los deportes de lado, pero digamos que era como un fanático del deporte. No sé por qué, a mí siempre me gustó la idea de que los deportes no eran trabajo, era como mi diversión. Entonces yo quería llegar a mi casa a ver deportes como diversión, para desestresarme del trabajo, y nunca lo vi Claro, como un claro. trabajo, ¿no? Sí, sí, Hasta sí. que llegué a Estados Unidos, y bueno, el ser inmigrante, todo eso obviamente son cambios muy drásticos en tu vida, y en Estados Unidos fue que, digamos, retomé mi primer amor. O sea, desde que fui pasante hasta que llegué a Estados Unidos fue que retomé el tema deportivo. Como te debes imaginar, siempre seguí deportes, pero digamos, como te dije, como fanático. O sea, veía, leía, por supuesto uno que otro análisis con un compañero, porque siempre está como el gen de periodista, de investigar, algo así, pero Claro. no es que vivía ni trabajaba de eso. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando emigras aquí a los Estados Unidos, si bien tengo entendido, estuviste en donde, en Florida, ¿no? En En Florida, Orlando. correcto, En Orlando, sí. Orlando, Florida, exacto. Vaya, ¿cómo fue esa transición? ¿Te costó trabajo más que nada primero? Vaya, personalmente, y luego, vaya, pues en cuestión laboral más que nada, ¿no? Y también el tener tantas oportunidades y tantos deportes de los cuales cubrir. O sea, aquí en Estados Unidos todos los días hay deportes, sea hockey, sea básquetbol, sea fútbol americano, sea béisbol, sea lo que sea, pero siempre hay deporte. ¿Cómo viste esa oportunidad? ¿La viste vaya, con muy buenos ojos más que nada? Cuenta un poco sobre eso, a ver. Sí, bueno, primeramente lo que me gustaría contar, bueno, es por qué llego a Estados Unidos, ¿no? Bueno, me tocó vivir en una generación de Venezuela, vamos a decirla, complicada, donde muchos de mis conciudadanos han tenido o hemos tenido que emigrar por las razones de verdad bastante lamentables que vive Venezuela. Así que, Sociopolíticas más que nada, ¿no? sí, correcto. Claro. Entonces, nos hemos visto forzados, ¿no? Más que todo ha sido una decisión un poco obligada de mi generación, de miles, miles de venezolanos, que hoy estamos regados por el mundo, y a pesar de que eso obviamente es un tema lamentable que nos ha tocado vivir como sociedad, también esos cambios drásticos de alguna forma nos hacen crecer como sociedad, porque hoy en día yo te puedo decir que tengo amigos venezolanos mira, casi que en cualquier parte del mapa, donde tú pongas un dedo, hay venezolanos. Y eso nos ha hecho crecer como sociedad, porque nos ha hecho interactuar con gente de otras nacionalidades, incluso conocernos como latinoamericanos.
porque en muchas cosas somos tan iguales y en otras cosas somos tan diferentes, a pesar de manejar el mismo idioma. Llego a Estados Unidos, bueno, buscando, por supuesto, un mejor futuro para mi familia, teniendo la oportunidad de que mi esposa tiene familiares acá. Llego a Florida, que digamos que prácticamente es la pista de aterrizaje de tantos latinoamericanos, ¿no? Casi todos llegan por Florida, al menos de Sudamérica, ¿no? De Sudamérica, claro que sí. De Centroamérica quizás es más el tema Texas, pero desde Sudamérica generalmente se llega por Florida. Estuve más o menos un poco más de un año, tuve la oportunidad, mi primer hijo nació en Orlando, en la ciudad de Mickey, siempre se lo digo. Y bueno, ya obviamente, ¿no? Fue un año de muchos cambios, ¿no? Adaptaciones, nuevos trabajos, pero la familia de mi esposa está residenciada en Denver, Colorado, bueno, parte de la familia, ¿no? Y por eso decidimos venir acá, ¿no? Porque ya digamos que cambia un poco la vida, cambian las prioridades. Cuando se tienen hijos se necesita el tema familiar, sobre todo estando en un país donde prácticamente está solo. Y bueno, buscando más que todo la familia, que gracias a Dios tenemos familia aquí en Denver, Colorado. Y además del tema familiar, yo siempre vi una gran oportunidad en Colorado desde el punto de vista laboral, porque, exacto, aquí viene un punto importante. Cuando llego acá a Estados Unidos, uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? No, soy periodista internacional, de economía, pero a ver, ¿de qué puedo vivir? Y en ese entonces uno empieza a ver de primera mano en vivo los deportes que uno veía por televisión. Entonces empiezas a ver béisbol de Grandes Ligas, empiezas a ver la MLS, sabes que en 6 años aproximadamente va a haber un mundial en este país, y entonces tú dices, oye, mira, Bendito sea eso, ¿eh? Sí, sé de deportes, siempre he seguido equipos de Grandes Ligas por la cantidad de venezolanos que hay, me encanta la MLS porque creo que es una liga en potencia, el basquetbol pues ni se diga, entonces yo dije, no, mira, sé de deporte, yo creo que esto es lo mío, aquí tengo que empezar a retomar mi primer amor. Y esa también fue una de las grandes virtudes que vi en Colorado, que es específicamente Denver, es una de las pocas ciudades, no crean que hay muchas. Por supuesto, Nueva York, Los Ángeles, es así, pero no hay muchas ciudades en Estados Unidos que tengan representación en todos los deportes profesionales. Y todos los Denver, deportes mayores, ¿verdad? Sí, todos sí, los sí. deportes mayores, sobre todo de Claro. común. Y yo dije, no, aquí este es el lugar, esto es lo que tengo que hacer. Gracias a Dios llegué y bueno, he tenido la oportunidad, me ha tocado empezar de bastante abajo, pero eso es bueno, porque así conoces todo, ¿no? Vas construyendo los fundamentos de todo y creo que esa es la razón por la que llegué a Colorado. Claro, claro, y pues más que nada retomas las bases, ¿no? O sea, de cómo empezaste, de qué fue lo que te impulsó más que nada, ¿no? A comenzar en esta carrera. Hablando de esas bases, amigo, me gustaría que me contaras sobre a lo mejor uno o dos de tus modelos a seguir o de los cuales te impulsaron a estudiar vaya, a incursionar en este medio más que nada. Claro. Bueno, me debe estar preguntando con respecto a algunos ejemplos como periodista. Bueno, a mí me encanta mucho, hay dos periodistas que me gustan mucho, pero sabes que antes de tocar este tema, a mí me gustaría hablar un poco de la escuela, del periodismo que me gusta. Yo tuve la oportunidad en mi adolescencia, que digamos que, sabes que cada vida va viviendo las circunstancias o contextos donde nace, donde se desenvuelve. A mí me tocó cuando tenía, como adolescente, estamos hablando de los años 2000, fue todo ese boom que llegó en Venezuela de televisión por cable. Entonces pasamos de tener 2 canales, mira, no sé, a tener 100 canales. Y esos 100 canales quizás 5 eran deporte. Entonces, exactamente, pasamos de ver prácticamente lo que era obligado, que te pasaba la televisión nacional, pasamos a ver televisión internacional. Y yo digamos que me enamoré del periodismo argentino. Sí. A mí me encanta Fox. Muy cierto, Fox Sports, claro. ¿no? Y si te das cuenta, hay 2 ciudades importantes en Latinoamérica en la transmisión del periodismo. Está Ciudad de México, por eso te dije que México nutre, distribuye información por toda Latinoamérica, y la otra es Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Entonces prácticamente todos los programas que te llegan por las televisoras internacionales de deporte vienen o de Argentina o de México. Pero específicamente a mí me apasiona el fútbol.
digamos que aquí también es un tema interesante, porque yo vengo de un país tradicionalmente de béisbol, pero yo te puedo decir que desde mi generación eso cambió. El deporte más practicado hoy en día en Venezuela es el fútbol. El deporte más amado en Venezuela es el fútbol. Aunque el Vaya béisbol cambio, sigue siendo el hegemónico, por supuesto. O sea, los Claro, peloteros claro. venezolanos siguen siendo los que tienen más trayectoria, más relevancia, pero a nivel de lo que llamamos popularmente el fútbol es el deporte del venezolano hoy en día. O sea, que digamos que nos hicimos como más sudamericanos, porque recuerda que Venezuela está como muy al norte del sur. Claro, claro, pero antes era un poco tema, o sea, o sea, ni siquiera se lo preguntabas a un venezolano, ¿no? Quizás a lo mejor era el béisbol primero y luego el básquetbol y luego a lo mejor ya seguía el fútbol, pero pues ahora dices que ya todo ha cambiado, no más que nada, y eso creo se debe a esa globalización, ¿no? A que después del año 2000, como dices tú, se abre más el panorama, se permite ver a lo mejor mucho más deportes y muchos más periodistas, ¿no? No Claro. sé qué opinas tú No, no, correcto, de eso. exactamente. Ujú. Cuando dejamos de ver en casa la transmisión obligatoria, la transmisión nacional, que es el partido de béisbol, y se veían los mundiales, por supuesto, en el caso del fútbol, pero cuando se te permite a la mayoría de la población tener acceso a la televisión por cable y empiezas a ver algo que se llama la Champions League, y empiezas a ver que la Eurocopa, y entonces empiezas a ver la Copa Libertadores, sobre todo. Entonces, por eso empiezas mucho a tomar ejemplos de periodistas, de transmisiones. Y esa es la pregunta que te quiero responder, que me la hiciste hace rato. Existen dos periodistas que a mí me gustan mucho. Uno vive aquí en Estados Unidos, se llama Eduardo Vizcayar. A mí me parece que Eduardo Vizcayar es un intelectual del deporte, me encanta. Fíjate que él no es narrador, él es comentarista. Y a mí me parece que el comentarista, al menos es la forma que yo lo percibo, a mí me encanta. Yo realmente cuando pongo volumen en un partido lo pongo es por el comentarista, no por el narrador. Porque al final el narrador te está diciendo lo que estás viendo. Ok. Y, ¿sabes? No sé, yo tengo como que mi diferencia con los narradores. Pero los comentaristas me matan. O sea, los comentaristas creo que es la esencia porque es el que te da la interpretación de lo que está ocurriendo, es el que te da un análisis. Y me parece que Eduardo Vizcayar es fascinante. Y el otro periodista que me encanta es un argentino, bueno, que me parece que Eduardo Vizcayar también es argentino, me parece, aunque tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Eso no estoy muy seguro, pero me parece que Eduardo Habrá que Vizcayar. checarlo. Pero el otro me encanta también, además que es una persona que cubre más de un deporte, eso también me gusta mucho, es Juan Pablo Varsky. Juan Pablo Varsky me parece que también es un intelectual del deporte, es una persona que te interpreta el deporte como algo más que un juego. Y me parece que esa es la tarea del comunicador social en el tema de las disciplinas deportivas, que eleva, que trasciende un juego a algo mucho más significativo para la sociedad. Y creo que eso es lo que hace Juan Pablo Varsky, que argentino, él creo que está bueno, trabaja en varios medios, uno es DirecTV, y él también es buenísimo en basquetbol. Y habla mucho de Jordan y de todo lo que significó Jordan para prácticamente que para la humanidad, ¿no? Y también es un apasionante del tenis, apasionado del tenis. Entonces te habla mucho de Roger Federer. Entonces me parece que es sensacional. Es un periodista completo, no más que nada. O sea, es como Yo creo que tú. sí, sí, sí. Ujú. Claro, porque yo lo que creo es que el periodista en su fase, vamos a llamarla final, porque todo en la vida tiene un desarrollo, ¿no? Con los futbolistas, Claro. los deportistas lo pasa, el periodista es igual. El periodista llega un momento que en mi opinión tiene que ser un analista de la sociedad. O sea, tiene que trascender de que un simple juego de 90 minutos significa algo. Entonces yo creo que eso es lo que hacen estos personajes que a mí me encantan. Sí, no tienes que ver más allá, ¿no? Y coincido totalmente con lo que dices tu amigo, ¿no? Siento que los comentaristas, más que nada, son los tipos que quizás a lo mejor los que más se preparan, los que más datos dan, ¿no? Porque quizás a lo mejor uno se va con que ya terminó la jugada y acabó el grito del, del narrador, ¿no? Más que nada, pero después llega el comentarista y hace unos aportes increíbles, ¿no? Que si uno le pone atención dice, wow, o sea,
por mucho que lo haya buscado en internet, pero de todas maneras se tomó el tiempo, ¿sabes? O sea, para buscar ese dato y son tipos muy cultos. En eso sí tienes mucha razón, amigo. Vaya, yo nunca lo había visto de esa manera, pero sí tienes razón. Para ya cerrar esta entrevista, amigo, que la verdad ha sido maravillosa contigo, la verdad. Como tú cubres a estos dos equipos, a los Rockies y a los Rapids, sobre todo aquí en Colorado, ¿cómo ves tú a estos dos equipos de cara a sus nuevas temporadas, ¿no? Más allá de que los Rockies, vaya, pues ya sabemos todo el entorno que se vivió en en este parón más que nada. Sí. Se deshicieron de quizás a lo mejor del que pudo haber sido el jugador más grande en la historia de la franquicia. Y los Rapids, vaya, que han venido de menos a más, ¿no? A ti te tocaron los malos tiempos de los Rapids y ahora parece que están conformando un muy buen equipo. Desglósame un poco esos dos temas, primero de los Rockies si quieres y luego después ya de los Rapids. Perfecto. Bueno, como dices, empezamos con los rocosos. Va a ser una temporada muy difícil. Creo que los Rockies vienen más a menos. O sea, los Rockies vienen un poco en decadencia, por decirlo de alguna forma. Creo que lo mejor que se puede hacer el equipo es ya oficializar una transición. Los Rockies vienen de salir de su tercera base, Nolan Arenado. Ha ganado 8 veces el Guante de Oro. Estamos hablando de un jugador que puede ser Salón de la Fama. No estamos hablando de cualquier jugador. Claro. Y digamos que lo más triste del caso de los Rockies es que no se han planificado. Yo siempre tengo una frase que dice que los éxitos empiezan en las oficinas. Siempre lo he dicho. Tú cuando analizas los éxitos deportivos de cualquier equipo, te puedes dar cuenta de que la gerencia tuvo muchísimo o casi todo que ver en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, hace 2 años los Rockies de Colorado le hicieron un contrato multimillonario a Nolan Arenado. Eso significa de que iban a ser un equipo competitivo, que lo iban a tener como jugador franquicia para que se retirara con nosotros. 2 años después lo venden. Incluso económicamente fue una mala decisión, porque tú no puedes pagarle tanto a un jugador que al final lo vas a terminar vendiendo. O sea, botaste dinero. Literalmente es así, porque recordemos que el deporte es un negocio. Claro. Lastimosamente también a los Rockies, hay un dicho también que tenemos en Venezuela, que a veces cuando las cosas salen mal, es como que quieres hacer un circo y te crecen los enanos. Entonces, además de que los Rockies están en una transición, resulta que los Dodgers de Los Ángeles, que tenían 3 décadas sin ganar, ganaron. Y no solamente ganaron la Serie Mundial, sino que se quitaron como esa, entre comillas, maldición que tenían y pueden marcar una época. Podemos ver 2, 3, 4 campeonatos de los Dodgers en los próximos años. Y en suma, podemos decir que los Padres de San Diego son el equipo que se armó mejor de todas las grandes ligas. Y no fue un equipo que se armó en una temporada. Ellos vienen ya en las últimas 2, 3 temporadas armándose bien. Fíjense que hace 2 temporadas compraron a Manny Machado, que es un tercera base excepcional y es uno de los jugadores más importantes. De hecho, en su momento fue el contrato más importante que llegaron a tener en todas las grandes ligas. Entonces los Padres de San Diego vienen temporada tras temporada armándose. Ahorita tienen a Tatis Jr., que es un otro jugador franquicia, que además de que es un excelente jugador, es un hombre mediático, que ese hombre vende camisetas como pan caliente. Entonces tenemos a los Dodgers, que pueden marcar hegemonía. Tenemos a los Padres de San Diego, que le van a competir a los Dodgers. Tenemos a los Gigantes de San Francisco, que no está viviendo su mejor momento, pero es el equipo que más ha ganado en el milenio. O sea, los Gigantes de San Francisco han ganado más que los Yankees del año 2010. Y bueno, y quedan al final los Cascabeles de Arizona y los Rockies. O sea, va a ser muy difícil la temporada para los Rockies. Ellos tienen su esperanza en el picheo, en los pitchers, pero fíjense que cuando las cosas pasan mal. Hace una semana se lesionó Kyle Freeland, uno de sus mejores pitchers, se dañó el hombro. De hecho, que Kyle Freeland es tan importante para los Rockies que en la última oportunidad que ellos fueron a la postemporada fue porque él fue un jugador que fue casi Cy Young, que eso significa ser casi el mejor pitcher de la temporada. Claro, que creo que quedó cuarto, ¿no? Sí, por eso te digo, entonces fue muy importante él y se lesionó esta temporada. Sin embargo, ellos están aspirando
o mejor dicho, tienen la esperanza de los latinos. Eso es muy importante. El 25% del roster está conformado por latinoamericanos. Creo que eso es algo muy bonito para nosotros, nuestra comunidad aquí en Denver. Y ahora saltamos al caso de los Rapids. Creo que los Rapids están viviendo el momento diferente. O sea, cuando llegué en 2016 a Colorado, que empecé a cubrir deportes, me parece que los Rapids estaban muy mal. Y ahora van mejorando, por lo mismo, porque van sumando jugadores, y yo digamos que he podido ver como cronista la evolución del equipo. Empezaron con Keegan Rosenberry, que fue un jugador que jugó con la selección estadounidense, estuvo por ahí Acosta, Kellen Acosta. Sí, sí, sí. Imagínate, tenemos a veces el viste de 10 en la selección estadounidense. Estamos hablando que podemos tener potencialmente al 10 de Estados Unidos jugando en Colorado. Y creo que es un equipo que se ha ido armando. También me parece muy interesante que los Colorado Rapids han acertado en cambiar su mercado. Ellos se están haciendo cada vez más sudamericanos, más latinoamericanos. Tenemos jugadores, bueno, hay 4 jugadores importantísimos latinoamericanos. Por Uruguay, Nicolás Mezquida, que a mí me encanta un jugador. Yo siempre he dicho, me ha tocado verlo y creo que posiblemente puede ser el mejor 12, el jugador número 12, el mejor número 12 de toda la MLS, a mi criterio. Lastimosamente la última temporada no tuvo tantos minutos. Tenemos a Diego Rubio, chileno, selección nacional de Chile. Me parece que es un jugador con mucha experiencia, mucha veteranía. Se tiene un jugador jovencito argentino. Brian Galván. Ajá, Albán. Me parece que, y además que me parece que es algo, a mí me enamora todo ese tema de la historia porque es un zurdo de Rosario. Entonces, ¿cuántos zurdos de Rosario no ha habido grandes? Entonces, cuando lo ves regatear como pisa la pelota, a mí eso me enamora. Claro, claro. Y tenemos ahorita al colombiano, oye, ayúdame con el nombre. Colombiano Michael Barrios, que viene del FC Dallas. Sí, sí, y creo que es un jugadorazo también, la sí, verdad. Sí, está jugando creo que su quinta, su sexta temporada en la MLS, esa que viene con experiencia, joven. Me parece que los Rapids van a luchar más que la temporada pasada, me parece. En efecto, sí, sí, sí. Y más que nada de que dejaron la vara tan alta, ¿no? La temporada pasada llegaron a los playoffs, sí perdieron contra el Minnesota United, si mal no recuerdo, 3-0. Correcto. Pienso yo que en ese partido puntualmente fueron mejor que el rival, les faltó contundencia, pienso yo. De haber metido 1 o 2 en ese partido, la historia hubiera completamente cambiado y quizás a lo mejor hubieran llegado mucho más lejos, ¿no? Pero vaya, les tocó un muy mal partido. Entonces, para cerrar simplemente esto, los Rockies no se ve tan prometedor este futuro. Para los Rapids se ve mucho mejor. Hay que conseguir en eso. Vaya, los Rapids sí, como lo dices tú, tienen una columna vertebral mucho más fuerte. Vaya, comenzando desde la portería, ¿no? Que tienes a dos posibles, a dos porteros que sin problema los dos pueden ser titulares en cualquier otro equipo. Y de ahí en más, vaya, la defensa con Abubakar, con Ford o con Aston Trusty, vaya, va a ser un equipazo este año. Pienso yo que van a llegar muy lejos y posiblemente veo primeros lugares para ellos. Y para los Rockies, pues sería un éxito no terminar la temporada con 90 o más partidos perdidos, pienso yo. Correcto, acertamos. Y me gustaría simplemente dar un comentario que es muy importante. En este momento, quizás el equipo más importante de Colorado son los Denver Nuggets. Exacto, sí. Se nos olvida de ellos, pero ya van hacia el final de la temporada, ¿no? O sea, pero sí. Tienes mucha razón ahí en eso. Sí tienen, vaya, han agregado a muchos muy buenos jugadores y van a ser otro equipo muy, muy, muy competitivo en esta temporada. Correcto. Yo diría incluso, ya para finalizar mi último comentario, que los Denver Nuggets son el ejemplo de lo que deben hacer las demás franquicias del estado, porque fíjate, los Denver Nuggets tienen un jugador franquicia, que es Nikola Jokic. Nikola Jokic, jugadorazo, el mejor centro de la liga. MVP,
O sea, es candidato a MVP, que no es nada fácil en la NBA serlo. Exacto. Y además es un equipo que tiene un entrenador con trayectoria y proyección. Ya es como su sexta o séptima temporada donde ha podido planificar un equipo. Entonces estamos hablando de que tienen un jugador franquicia y además tienen planificación. Y además se están armando. El fin de semana pasada compraron un jugador que se llama Aaron Gordon de los Orlando Magic y es exactamente un jugador que no te cuesta millones, pero es exactamente lo que necesita el equipo, que es otro alero pívot. Entonces estamos hablando de que están administrándose bien, tienen proyección, tienen taquilla, por supuesto que tienen mercadeo al tener un jugador franquicia. ¿Qué te da un jugador franquicia? Un jugador franquicia es muy importante porque te da taquilla, te da también que otros jugadores quieran jugar en el equipo. Eso es importantísimo. 100% de acuerdo contigo, amigo. Y felicitaciones a los Denver Nuggets. Ojalá que los demás equipos lo hagan. Sigan Exacto. Porque no es imposible. Lo que hay es que trabajar poco a poco. Exacto, y es como dices tú, las decisiones importantes vienen o tienen que venir desde arriba, desde la oficina, y después los resultados se verán en la cancha. Así de sencillo, pienso yo. Así es. Al igual que como piensas tu amigo. Pues bueno, vamos ya pues a concluir esta gran entrevista. Amigo, la verdad que hace mucho que no te veía, hace mucho que no platicaba contigo, desde ese último partido de los Rapids contra el FC Dallas en aquella temporada 2019. Nadie sabía de que se nos venía una pandemia y de que nos iban a encerrar a todos y de que ya no iba yo a regresar más que nada. Extraño mucho estar ahí, la verdad. Por ciertas otras cuestiones ya no he podido ir, amigo, pero ojalá y en verdad te pueda ver pronto. Se te extraña y pues la verdad que muchas gracias. Más que nada por este tiempo, amigo. Muchas gracias. Seguro que sí, José. Gracias, un placer. Bueno, ¿en dónde la gente te puede seguir a ti? ¿En dónde podemos ver todo este contenido que tú haces? Porque estás trabajando para un periódico muy importante. Cuéntame un poco sobre eso y sobre tus redes sociales también, amigo. Sí, bueno, mis redes sociales son @amantes del deporte 2020. Digamos que esa es mi Instagram, mi Facebook, mi canal de YouTube. También lo pueden seguir por medio de mis redes sociales. Y bueno, mi trabajo en este momento es comentarista deportivo para el Comercio de Colorado y bueno, tengo el honor de seguir y de ser de alguna forma cronista de los 5 equipos de Colorado, lo cual obviamente es un gran reto, ¿no? Porque son deportes muy diferentes, pero siempre es un orgullo poder hacerlo para un periódico hispano, porque sobre todo cuando vas al mercado hispano te das cuenta de que no hay tantos medios deportivos, que no hay tantos periodistas deportivos en español. Hablo de... Aquí en Colorado. En Colorado. Entonces, claro, es un reto y muy importante y muy bonito. Muy bien, amigo, pues muchas gracias por este tiempo. Nada más para recordarle a todos nuestros fans de que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, nos pueden encontrar como Fuera del Aire, en Instagram nos pueden seguir como @fuera del aire 1 y en nuestro canal de YouTube nos pueden seguir como Fuera del Aire. Pueden encontrar esta y otras más entrevistas, más aparte de otro contenido en inglés también. Y pues muchas gracias, damas y caballeros. Yo soy José Ríos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, amigo. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Bye.